¿Qué pedo, banda? Bienvenidos otra vez a la Delta Side Room. El día de hoy trataremos ecuaciones diferenciales que se pueden resolver por integración directa. Vamos a darle. Pues bien, banda, para tratar este tipo de ecuaciones hay que tener tres cosas bien en la mente: que la mayor parte de las ecuaciones con las que nos vamos a estar topando no se van a poder resolver solamente por integración directa. Tenemos que checar definidamente lo que es su estructura con detalle, ya que estas pueden ser lineales, no lineales. Las integrales que vayamos a designar pueden estar definidas o no definidas. Así que meramente haremos uso de práctica e intuición. Bien, banda, tratando con ecuaciones diferenciales, nuestra herramienta número 1 va a ser la integración, por lo cual hay que tener bien en mente por qué. Nos interesa que cada vez que nosotros integremos, la derivada reduzca en 1 su orden y nos genere una constante de integración. Pues entonces vamos a ver de lo que estamos hablando. Aquí tenemos b triple prima. Si nosotros integramos, aquí nos va a generar la reducción de orden más la constante de integración. Entonces nosotros todavía no pudiéramos generar una solución, pero de hecho ni siquiera es una ecuación, solo estamos viendo a ver qué pasa. Aquí seguimos integrando nuestra b biprima y la constante que se añadió. La constante sale fuera del integral, x es nuestra variable dependiente, entonces integramos con respecto a x, como lo hacemos acá también. Y aquí nos generaría ya b solita, sin primas ni nada, y la constante que multiplica a x producto de la integral de dx más la constante que se generaría de la suma de ambas. Bueno, pues aquí pasamos a otro caso. Aquí tenemos lo que es 6x dx 3x cuadrada. Aquí ampliamente, este fue hecho con maña solamente para comprobar que la integral de du sobre u, como ven, son los valores que ya tenemos acá. Y aquí vemos que también se genera la constante. Y para este último caso tenemos la integral de 5x de x. El 5 lo sacamos del operador integral y tenemos x de x. Procedemos a hacer como ya la sabemos y nos quedaría 5 que multiplica a x cuadrada sobre 2 más la constante. Pues bien, nos vamos a dedicar a observar que solo haya un término con la derivada. Puede ser triprima, biprima, solo puede ser la primer prima, no importa. Lo que vamos a hacer es reducir esa derivada todo el tiempo. También ubicaremos que no existan términos que tengan a la función incógnita dentro de ellos, y también ubicaremos que no tengan cosas de x y y juntos, y que las integrales estén perfectamente definidas. Pues bien, banda, tratándose de matemáticas no hay otra más que echar putazos y pasar a los ejemplos. Pues en resumido, ubicaremos eso en esto. Pues bien, trataremos de ubicar estos puntos en aquello. Aquí tenemos este ejemplo, el cual es la triple derivada de y más x cuadrada que multiplica a e, el cual está la menos 6 que multiplica a x igual a 0. Ubicamos la cual es una ecuación, y checando estos términos tenemos que hay un solo término con derivadas. Aquí no tenemos un término xy, está solo en función de x, la cual no es la función incógnita, así que procedemos a darle. Pues bien, con los puntos que estamos tratando de encontrar, vamos a ubicar qué pedo. Aquí en esta tenemos que es muy similar a la cual ya habíamos evaluado antes, la cual resulta que sí le podemos dar por integración directa. Aquí tenemos la triple derivada de y, igual que acá. Aquí vino la función incógnita y decidió meterse de metiche, y si nosotros le daríamos tratamiento, precisamente nos daría una ecuación integral. Este es el único término al cual pudiera, pero vamos a abortar precisamente por este término. Bueno, y también vamos a pasar a la explicación rápida de esta otra ecuación. Esta es la primera ecuación, la cual nos la dan así, y es y biprima es igual a 12 que multiplica a x. Nosotros la reacomodamos para poner el 0 acá y que estéticamente se vuelva más visible a como nosotros la conocemos.
Al hacer este acomodo, llegamos a una forma peculiar, la cual nosotros le diremos forma estándar, la cual nos permite compararla para cómo resolverla si esta pertenece a algún sistema o tipo de ecuación diferencial en específico. Pues bien, pasamos a ubicar que aquí solo tenemos un término con derivadas de y, menos este término no es xy, es solamente para x. Entonces procedemos a darle, aquí especificamos que lo vamos a integrar. Tenemos el operador integral que está afectando a y doble prima, menos 12 que está afectando al operador de x. Nosotros proseguimos y vemos aquí la disminución del orden y nos genera una constante. Aquí el 12 era constante, salió del operador integral, entonces no le afectó. Y nosotros integramos x de x, que nos da x cuadrada sobre 2 y nos produce también una constante, la cual vamos a sumar junto con esta de acá. Y la llamaremos constante número 1. Nosotros proseguimos, tenemos nuestro y y nosotros este 12 lo descomponemos como el producto de 6 por 2. Bueno, menos 6 por 2 y lo eliminamos con el 2 de abajo. Nos queda solamente x cuadrada más la constante. Y nosotros ahora tenemos una ecuación nueva, la cual podemos verificar y checar si encontramos las cosas que necesitamos para seguir dándole por integración directa. Pues bien, banda, regresando con el ejemplo anterior que teníamos de y' es igual a 12x, tenemos su forma estándar. Aquí lo puse solamente para saber que lo desarrollamos anteriormente y darnos un repaso, ¿no? Que baja el orden, se produce una constante. Aquí sacamos al 12 del operador integral, el cual no se ve afectado, y integramos el x. Aquí sería x a la n más 1, el cual pues, tenemos que es nuestro 2, más la constante. Estos se van a sumar y nos va a dar la constante 1. Y llegamos a esta ecuación, la cual verificaremos de nuevo que sí tiene términos que son solamente una derivada de y, términos que no son en función de x y y, solamente es un término en función de x, más una constante que también clasificaremos como una función de x. Ya que checamos que sí le podemos dar por integración directa, porque tiene un solo término de la derivada de y, una función de x y otra función de x, pues procedemos a marcar precisamente los operadores integrales. Aquí le vamos a reducir el orden, se va a producir una constante. Aquí el 6 sale afuera del operador integral y solamente pasamos a integrar lo que es x al cuadrado. C también, como es una constante, precisamente la sacamos fuera del operador integral y solamente vamos a integrar dx. Pues bien, aquí se puede observar el desarrollo de cada integral. Esta nos sirvió para reducir el orden, se genera una constante. Aquí el 6 va a multiplicar a la integral de x al cuadrado, la cual es x al cubo sobre 3, y esto se nos produce una constante también. Aquí esta constante va a multiplicar al producto de la integral de dx y nos va a generar una constante también. Estas constantes que están aquí las vamos a sumar y nos va a generar una constante nueva, la cual llamaremos constante 2 o C2 por practicidad. Entonces, si nosotros queremos seguir puliendo esta ecuación, vamos a llegar a ver que esta y pasa igual. Aquí vamos a utilizar un poquito de álgebra, vamos a descomponer este 6 en un 3 por 2 para eliminarlo precisamente con este 3, lo cual lo podemos ver aquí, y lo vamos a cancelar. También tenemos la constante que multiplica x más la constante 2 y no hay necesidad de rearreglarlas. Entonces seguimos puliéndola más ya con los términos cancelados y tenemos esta expresión que se encuentra en la forma estándar, pero nosotros estamos buscando la solución de la función incógnita y por practicidad, y siempre lo hemos visto, que y es igual a algo, ¿no? Lo podemos dejar como está expresado aquí. Bueno, banda, pues para dejar esto más claro me pasé de verga con mi creatividad y hice uno casi igual al otro, pero este es diferente porque tenemos y' menos 6 que multiplica a x cuadrada, la cual es igual a 0. Nosotros vamos a poner nuestros operadores integrales en cada una de las expresiones y procederemos a hacer lo pertinente.
Aquí podemos ubicar cómo precisamente el operador integral afecta a y le hace reducir el orden y generar una constante. Aquí pasamos a 6 afuera del operador integral y solamente procedemos a integrar lo que es x cuadrada de x. Y esto nos da x a la n más 1 por la fórmula, nuestra n es 2. Y aquí abajo también es n más 1 y tenemos que n es 2. Más la constante misma que se genera al integrar. Bien, después pasamos de este lado y le limpiamos un poquillo, reacomodamos algunos términos, simplificamos, descomponemos números en los factores que se puedan para así reordenar la ecuación y que se vea un poco más limpia. Aquí vemos que el 6 lo eliminamos porque es 3 por 2, lo eliminamos con el 3 de acá abajo y aquí la vemos un poquito más limpia la ecuación. Llegamos a esta ecuación y vemos que tenemos un solo término con derivadas de y, un término que solo es en cuestión de x y otro término que también es en cuestión de x. Hay que recordar que las constantes se priorizan para x. La constante siempre va a ser una función de x. Pues bien, nosotros proseguimos una vez que checamos que los puntos que estábamos evaluando anteriormente se cumplen. Ponemos nuestros operadores integrales en cada término y procedemos a integrar. Aquí vemos la reducción de orden más la generación de una constante para este término menos 2 que sacamos afuera del operador integral y solo procedemos a integrar lo que es x cúbica de x. Y esto nos da que x n más 1 sobre n más 1 sería x cuarta sobre, aquí vemos un 4 que se forma y una constante, la cual se verá multiplicada este término por este y por este, pero nos genera una constante mucho más grande, la cual seguirá siendo una constante. Seguimos para este término, c queda en función de x, entonces aquí c al ser una constante la sacamos fuera del operador integral y procedemos a hacer la integral de dx, que esto nos proporcionará un x más una constante y esta constante multiplicará el x y a la constante. Entonces nosotros sumaremos todas nuestras nuevas constantes y le llamaremos la constante 2. Procedemos a limpiar un poco más la expresión. Vemos a y menos 2 que multiplica a x cuarta sobre 4. Este 4 sabemos que es un 2 por 2, entonces nos podemos eliminar un 2 con el 2 de acá. Más la constante que multiplica x, más la constante nueva que es la constante 2. Y procedemos acá. Ya hemos eliminado el 2 con el 2 y quedó un poco más limpia. Nosotros procedemos también a dejarlo todo como una solución, ya que siempre y es la función incógnita o lo que estamos buscando. Pues bien, banda, para ponerle la cereza a nuestro pastelillo, vamos a pasar a lo que es un modelo de caída libre, precisamente para ver cómo es que podemos aplicar ecuaciones diferenciales en la vida diaria. Trabajando con caída libre, nosotros tenemos que tener bien en mente lo que es la gravedad. Gracias al señor Isaac Newton, que se estaba pegando una chaira una tarde de verano de 1680, vio caer una manzana y desde entonces se preguntó por qué las cosas caen. Entonces él descubrió que todo objeto es atraído hacia otro objeto con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas e es inversamente proporcional también al cuadrado de la distancia que los separa. Hablando esto con la Tierra, digamos que la Tierra es mucha masa ante poquita masa que seríamos nosotros, entonces somos atraídos nosotros hacia la Tierra con mayor eficacia que como lo hace la Tierra al revés. Entonces sabremos que la Tierra nos atraerá más hacia ella que nosotros casi no le atraeremos nada. Gracias a los trabajos que Newton realizó y dejando caer un chingo de cosas al azar y viendo que todas aquellas que no representaban una fricción con el aire y si también se suponía que estaban en el vacío, estas caerían con una misma aceleración constante de 9.81 metros sobre segundo. Igual esto puede variar dependiendo la locación o latitud donde se encuentren. Para seguir con nuestro modelo es fundamental remarcar que la gravedad es una aceleración constante que los cuerpos tienen hacia el centro del planeta. Definiendo la gravedad como una aceleración, tendríamos nuestro primer término para nuestro modelo matemático con ecuaciones diferenciales y entonces pasaríamos al segundo. Nosotros sabemos que el cambio de una posición final menos una posición inicial
en un tiempo determinado bien cronometrado, eso será como nosotros obtendremos la velocidad. Y la velocidad será la derivada de la posición. Eso sería la primera derivada. Si nosotros queremos volver a saber el cambio de la velocidad en otro segundo, si este cuerpo aumenta su velocidad o disminuye, está teniendo alteraciones en su aceleración. Por lo tanto, la segunda derivada de la posición será la aceleración. Para seguir construyendo nuestro modelo, sabemos que el cambio de distancia bien cronometrado, esto representaría nuestra velocidad. Si nosotros queremos saber el cambio de la velocidad, entonces pasaremos a derivarla. Y sabemos que la velocidad es una derivada por excelencia, dado que nosotros restamos en la posición final menos la posición inicial en el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces eso nos queda la primera derivada. Y nosotros sabemos que la aceleración es el cambio de la velocidad. Entonces si nosotros vamos a volver a hacer otro cambio, estaríamos hablando de subir del diferencial un orden. Esta aceleración es aplicable para cualquier cosa. Puede ser como una aceleración de un vehículo motorizado, de algún tren, etcétera, como movimiento de proyectiles. Entonces es considerable para otros casos que no necesariamente son de caída libre. Definiendo la gravedad como aceleración, pasaremos a construir otra parte de la ecuación que también nos arroje una aceleración. Para esto haremos uso del recurso de la velocidad. La velocidad se entiende como el cambio de posición y nosotros lo cronometramos y lo hacemos en una razón de cambio. Para eso decimos que es la derivada y la entendemos como el cambio de posición con respecto al tiempo. Si nosotros cambiamos la velocidad, lo cual sería esta primera derivada, estaríamos hablando de la aceleración que tiene cualquier cuerpo, o ya se trate de un vehículo motorizado o alguna persona que va corriendo y decide correr más rápido. Entonces nosotros estaríamos hablando de la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado. Bien, pues la propuesta de nuestro modelo sería una aceleración que es igual a otra aceleración. La primera aceleración sería la aceleración gravitacional que tienen todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra, la cual es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado y esta es constante. Y también aquí tenemos la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado, también la conocemos como aceleración. Trataremos aceleración con aceleración. Todavía hay un último término físico que debemos convenir para que este modelo empiece a tener certeza física. Pues bien, de este modelo solamente pasaremos a g del lado izquierdo, sumándolo, para tenerlo en nuestra forma estándar y así pasar a analizar la función. Entonces nosotros vemos que aquí solamente hay términos que son en función del tiempo. Y aquí también g está en función del tiempo, entonces por lo tanto puedo proseguir a darle por integración directa. Aquí mismo agarro y pongo los operadores integrales para reducir el orden de z b' y g, al ser constante, sale del operador integral y solamente se queda el diferencial del tiempo adentro y ese es el que vamos a integrar y no tenemos el 0 de allá. Aquí obviamente observamos la reducción del orden que hubo de z b' a z' y aquí nos generó una constante al integrar más la integral de la que acompañaba a la aceleración gravitacional, que esto nos da solamente tiempo más una constante. La gravedad va a multiplicar el tiempo y así como a la constante que se produjo, produciendo una constante más grande, tenemos que todo eso es igual a 0. Pasamos a limpiarlo un poco más y vemos que nos queda otra ecuación, la cual podemos nosotros resolver por integración directa, dado que tiene una derivada de z, solamente una, y también aquí hay una función correspondiente al tiempo y aquí hay otra función correspondiente al tiempo. Entonces le daremos tratamiento de este lado. Aquí tenemos la integral de z' más la gravedad sale afuera del operador integral, se queda solamente t por dt y esto es lo que integraríamos, más la constante que ya estaba ahí al ser una función del tiempo, también se va a integrar en función de él y nos produciría otra t como se tiene ahí abajo. Aquí podemos ir viendo todo aquello que se produjo al integrar.
se redujo el orden de la derivada, también la gravedad va a pasar a multiplicar al producto de la integración, que es el tiempo a la n que estaba a la 1, sería 1 más 1, nos daría tiempo cuadrado, sobre n más 1, que es 1 más 1, esto nos da un 2, más la constante de integración, la cual se ha generado al integrarlo, más la constante que se salió fuera del operador integral y solamente se integró el diferencial del tiempo produciendo una t más una constante. Aquí vemos ya la expresión un poco más limpia, se juntaron todas las constantes produciendo una nueva, la cual es la constante 2, y aquí podemos observar que la gravedad va a multiplicar al tiempo al cuadrado sobre 2 más la constante por un tiempo más una constante. Pues bien, ya llegando a esta ecuación, prácticamente tenemos resuelto nuestro modelo, el cual nos diría la distancia que recorre un cuerpo al ir cayendo. Y aquí podremos observarla y compararla con la que viene en nuestros libros de física, y sería la solución para los cuerpos que caen y tienen un cambio de distancia. Ya que llegamos hasta aquí, es fácil observar la similitud que tiene el producto que hemos obtenido con la fórmula que podemos nosotros consultar en los libros de texto. Si vemos bien, aquí z que nosotros utilizamos para distancia, ellos lo utilizan como h, que es correspondiente a la altura. Esto es igual a menos un medio que multiplica la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Tenemos el mismo término aquí abajo, igualito. Aquí nuestra constante 1 por el tiempo se vuelve velocidad inicial por el tiempo y termina ahí. Bien, esta constante 2 en la solución de nuestro modelo pareciera estar por demás, pero no es así. Esto nos permite también calcular coeficientes de fricción para materiales o cosas que se les permita planear, como los paracaídas o hojas de papel. Pues bien, banda, nos veremos en otro capítulo para seguir con el estudio de las ecuaciones diferenciales con peculiaridad, encuadrándolas a detalle, y sobre todo te invito a que te suscribas, le des thumbs up, share y sobre todo, carnal, ponte verga.